World Trade City, Piscali, The Classic Store, Mark Schulman y Pizza Italiana presentan. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos una vez más aquí en la Cueva del Lobo. Un placer para mí el recibir a Hugo Eric Flores, quien está con nosotros en este día interesante, en esta tardecita agradable de la ciudad de la eterna primavera, en una plática que recuerde usted que es los que son, los que están, los que quieren estar y los que quieren y los que pretenden ser. Pero Hugo Eric es el día de hoy presidente, dirigente, el que encabeza, el que lleva los trabajos del Partido Encuentro Social, y para mí es un placer poderte saludar, Hugo. Pablo Rubén, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio y por recibirme en este espacio. Pues esta es tu casa, primero te digo, esta es tu casa, siéntete relajado, obviamente las cámaras son para que tú le platiques a la gente, para platicarle un poquito de quién es Hugo Eric Flores. Cuéntame de dónde surgió toda esta idea del PES, de Encuentro Social. Cuéntanos un poquito, porque hay muchos mitos de pronto, muchas realidades, Hugo. Sí. Mira, Pablo Rubén, hace unos años estuve estudiando en el extranjero, becado. ¿Tú naces dónde? Yo soy de la Ciudad de México. Okay. ¿No? Mis padres son hidalguenses. Okay. Y bueno, pues siempre en educación pública, soy de San Juan de Aragón. La herencia de mis padres fue haberme dejado una carrera. Soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Estudié maestría y tengo estudios de doctorado por la Universidad de Harvard. Estando allá, alejado del país, estuve 4 años y medio fuera. Empecé yo siempre he tenido inquietudes políticas, fui dirigente universitario en la Facultad de Derecho de la UNAM, en fin. Siempre tuve muchas inquietudes políticas y un día estaba yo trabajando en mi tesis de maestría en verano y me acuerdo porque eran días fuertes de trabajo. Decidí irme a trabajar a Washington, ahí intercambié el departamento, yo vivía con un amigo, él se fue a Boston, yo me fui a Washington porque quería trabajar en el Congreso de los Estados Unidos, iba desde la mañanita y ya salía muy tarde. Y un día, ahí viendo los debates del constituyente de los Estados Unidos. Bueno, pues allá estabas a otro nivel. Estaba yo leyendo y me empezaron a sorprender muchas cosas, como que desde luego que conocía ya muy bien la Constitución de Estados Unidos, que es un documento ejemplar, pero me metí a las entrañas, yo estaba haciendo mi tesis sobre el impacto que habían tenido las reformas económicas de Carlos Salinas en la Constitución, okay, porque hubo muchísimos cambios. Sí, no, claro, entre los tres. Entonces, de hecho, aquí me basé mucho en un libro de Emilio Rabasa, de la Constitución y la dictadura, y entonces equiparaba cómo un partido con una mayoría podía imponer una dictadura o una dictadura partidista, pero después me meto a tratar de encontrar los orígenes de la Constitución de México en los orígenes de la Constitución americana, sobre todo el tema del federalismo, y me llevo una sorpresa impresionante. Primero, antes de empezar sus sesiones, se ponían a orar para pedirle a Dios sabiduría. Entonces, o sea, ¿Qué dijiste? De aquí soy. Es que yo le quiero decir algo. Hugo y su servidor, o sea, yo, pues nos gusta mucho el tema de un proceso de la religión cristiana, ¿no? Sí. Tienes bases cristianas, tu mami ahí inició, para los que sabemos de estos temas nos gustan. Vienes de cuna, eres de cuna cristiana, sí, ¿no? Sí. Entonces no es de los que llegamos de pronto ahí como añadidura, sino que ellos ya venían de tiempo atrás en este proceso, y escuchar este punto a cualquiera mueve, Hugo, de los que estamos en este gusto, a cualquiera lo mueve. Sí. Mira, yo soy segunda generación de cristianos, los que se convirtieron fueron mis padres. Okay. Es una historia muy bonita, ¿no? Que termina con una familia muy sólida, ¿no? Donde tuvimos una gran estabilidad y bueno, donde cada quien nos dedicamos a hacer lo que quisimos, ¿no? Tengo un hermano administrador y empresario, tengo un hermano, ya falleció, era piloto aviador, y tengo una hermana maestra en literatura,
Y bueno, pues yo que me dediqué a la Bien abogacía. estudiaditos Sí, todo. Es el legado de nuestros papás. Siempre fuimos. Esa era la herencia de mis papás. Bueno, estando ya, cuando reviso eso, me impacta mucho cuando propone el sistema federal, porque el sistema federal de gobierno surge en la Constitución de los Estados Unidos. Y quien lo propone, Samuel Adams, lee la Biblia. Dice, les vengo a proponer una manera de organizar nuestro gobierno. Ellos venían huyendo de una monarquía y dice, ¿por qué no le hacemos como Jetro se lo recomendó a Moisés? Que pusiera líderes sobre unos y esos líderes pusieran líderes sobre otros y esos líderes pusieran líderes sobre otros y lo territorializamos. Entonces surge el gobierno municipal, estatal y federal, leyendo la Biblia. Y de hecho es un punto bien importante porque, bueno, para que nos identifiquemos, ustedes por eso ven de pronto en las películas, para los que no andan en el mismo rollo de la política y de las ciencias políticas y del tema constitucional, cuando ustedes ven los juicios en Estados Unidos, por eso ven que se pone la Biblia, y la Biblia es un punto súper importante donde se promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Así es. Entonces la Biblia ya es un punto bien importante, güey. Por eso a mí me llamó mucho, desde el primer momento que yo vi este movimiento que yo veía, que yo identificaba, surgía por el norte del país, allá por los rumbos de las Baja Californias, ¿no? Y que yo veía que venía surgiendo este tema y dije, qué cosa más interesante, porque al final de la jornada va a pretende meter de nueva cuenta el asunto bíblico al tema de la verdad y de los valores. Y muchos me decían en aquel entonces, no, espérate, es que esto es como Juárez, la política es una cosa y los temas de Dios es otra cosa. Dije, sí, pero vean dónde nos está llevando la cuestión sin moral o amoral del gobierno, ¿no? Y hoy vemos una cuestión amoral en muchos lados, mezclándose los buenos con los malos, el narcotráfico metiéndose, sacan los temas de civismo, moralidad de la escuela pública, y en ese momento pues todo el mundo se preguntó ¿y qué va a pasar? Y aquí es un punto bien interesante. Cuando a mí me llamaba mucho la atención de esto, Hugo, cuando entra Encuentro Social, como esa pequeña luz que pareciera que se va a encender, pero que de pronto también en la lucha, que me parece más que nada una lucha no política sino espiritual, pues Encuentros Sociales como que lo trataron de degollar, ¿no? Sin embargo subsiste, Hugo. Sí. Mira, la verdad es que está bien padre porque me da la oportunidad de explicar la génesis. Nosotros teníamos una asociación civil que se llamaba Encuentro Social. Ya te dije, allá en Estados Unidos estudiando, yo dije, hay principios de gobierno en la Biblia, vamos a formar un partido político, por cierto, laico, porque soy juarista, creo en la división de funciones entre el Estado y las iglesias, por cierto, establecidas en la Constitución. Creo absolutamente que los ministros de culto no deben de ser política, pero eso no significa que los laicos, los que tenemos principios, no debamos o no podamos. Claro. Es más, es obligación. Es obligación participar en el gobierno. Estuvimos mucho tiempo alejados los cristianos de la política y yo vi en esto una gran oportunidad. Desde luego que esto lo empezamos a hacer con cristianos. Cuando yo regreso de los Estados Unidos, sabiendo que iba a construir en algún momento un partido político, me dedico a dos cosas: a la academia, soy maestro universitario, ¿no? Y me dedico a un despacho. Por amigos que conocí, tuve la oportunidad de ir a poner un despacho a Tijuana, muy cerca de California, de Anaheim, y entonces mi despacho le ofrece servicios hasta la fecha a una corporación internacional muy importante, ¿no? No vivo de la actividad política, pero no quiero meterme en eso porque todo el mundo está esperando ese chisme, porque las políticas de repente dicen eso no es cierto, no me importa, pero a ver, más adelante finalmente ponemos un despacho en Tijuana para estar cerca de Anaheim, y por eso surge este tema aquí. Sí, por eso surge en Baja California. Porque yo tenía tiempo. Sabes, los mexicanos trabajamos mucho más que otras sociedades, incluyendo la norteamericana. Trabajan de 9 a 3. Y yo
toda la tarde ya me estaba picando los ojos, ya no sabía qué hacer. Ujú. Y yo me iba de lunes a jueves para allá, a trabajar en este proyecto profesional, ¿no? Y tenía tiempo. Y entonces dije, aquí va a ser el lugar. Empecé yo a hacer amistades, a tener amigos, y fue el aprovechando primer también, de partido cierta que forma, fundamos. la cultura americana o norteamericana o de Estados Unidos, que te permite con el fronterizo a que le entendamos mejor a este Sí, tema, ¿no? sí. Ok. La verdad yo encontré un gran respaldo. Es un partido que hoy es segunda fuerza. Hemos gobernado, hemos tenido diputados federales, locales, muchos regidores, ya gobernamos algún municipio. Hoy somos segunda fuerza. Es un partido que hoy tiene un gran arraigo, ¿no? Ahí en el estado de Baja California. Ok. Entonces, es el primer partido que fundamos. Oye, ¿tu mamá qué te decía? Ajá. ¿Qué onda? Porque tu mamá sé que es una pieza muy importante para Ueric. Sí, absolutamente. Es una mujer que desde tempranito ora para que a su hijo le vaya bien, Sí, ¿no? sí. Además, Sí, y este sí. tema es importante, Hugo. Sí. Mira, es una historia bien bonita ahí, porque mi mamá quería que yo me dedicara a ser pastor. No soy pastor, nunca he sido ministro de culto. Por más que digan. No, por más que digan, no, pues no. Y claro que yo no tengo pena de decir quién soy. Ujú. Y con todo el riesgo que eso conlleva, porque yo no quisiera que mis buenas o mis malas acciones se juzgara a una creencia, a una iglesia, ¿no? Eso es lo que más me da temor, ¿no? Yo sí le tengo temor a Dios y no quiero dejar. Siempre que digo cosas me arriesgo, Ok. pero no voy a negar mis creencias. Según yo, Pablo dice que no debemos de avergonzarnos del evangelio, y yo no me avergüenzo de decir quién soy. Y seguramente eso le gustaría a gente no le gustará, pero este es el país plural en el que vivimos y eso está perfecto. No tengo problemas en que unos acepten, otros no acepten. Pero sí me gusta ser honesto y decir quién soy y qué pienso. Pero ese es el país de las libertades que estamos construyendo, Exactamente, ¿no? ese es el que nos O sea, interesa. hoy las mujeres participan, Ese es el que nos interesa. hoy de las comunidades LGTB participan, Sí. hoy participan los católicos, los mormones, los evangelistas, los cristianos, los ortodoxos, todos los que están en nuestro México participan. Obvio, los que están como ministros de culto, pues son sabedores de que la ley misma les impide la participación directa, ¿no? Ujú, así es. En temas de administración pública o de gobierno. Ujú. Vaya, de ahí en fuera se me hace rarísimo que alguien pretenda criticar eso, pero existe quién, Hugo. Sí, claro, porque además se nos tacha de clericales, se nos tacha De la ultraderecha. Sí, ¿No? No tenemos nada que ver, ¿no? Al contrario. Pero es que nosotros son ultraliberales, Hugo. Pues sí. O sea, hay unos No, que son ultraliberales. No, pero es nosotros sí ultraderecha. somos liberales en todos los sentidos, políticos y económicos. Creemos en las libertades absolutas y libertades todas. Las económicas, las políticas, bueno, hasta las sexuales. Lo que pasa es que la gente no se ha enterado de lo que realmente es el ideario de nuestro partido. Somos el único partido verdaderamente liberal en este país. Todo está supermatizado. No creemos en el estatismo, creemos en lo importante del gobierno, ¿no? Pero creemos en lo importante de la empresa y creemos en lo importante de la familia. Esta institución... Es que acabas de poner el punto en la mesa. El tema de que tú respaldes los temas de la familia, papá, mamá, hombre, mujer, se juntan para tener hijos, pareciera que a otros grupos les molesta, pero pues al final del día, eso es la libertad, tú escoges qué hacer en la historia hoy día, ¿no? Exactamente. Decías hace un rato el tema de mi mamá, y esto lo ato con el tema de la familia. Yo creo que los padres somos los obligados a formar una buena sociedad, formando buenos hijos. Así es. En el PES, la primera enseñanza que damos es que hay 3 niveles de gobierno. El primer gobierno es el personal. Una persona que no se sabe gobernar a sí misma difícilmente va a poder gobernar a otros. Pues ya. ¿Y luego qué te pasó? Bueno, ahorita platicamos de eso. Segundo nivel de gobierno, gobernar tu casa, Okay. educar a tus hijos. Tercer nivel de gobierno, puedes gobernar a otros. Cuando te gobiernas a ti, cuando puedes gobernar tu casa. Tercer nivel de gobierno, puedes gobernar a otros. En esas esferas, donde el fundamento, por cierto, son las creencias, los valores familiares, lo queremos rescatar. ¿Qué nos inculcaba nuestra mamá de niños? A nosotros, convivir con nuestros vecinos. Claro. Salir a jugar con ellos, hacer posada. De la colonia donde yo vengo,
era muy padre, porque ahí había 15 años y le entrábamos todos, se moría alguien, le entrábamos todos, se casaba alguien, pues también, había comunidad. Pero es que esa es la comunidad. Había comunidad. De los cristianos finalmente así son, así somos, ¿no? Sí. Hoy pasó algo, cooperas. Nos hoy gusta pasó algo crear más. comunidad. Aspiramos a vivir un país con valores comunitarios, donde nos reconozcamos y nos ayudemos, ¿no? Habíamos tenido una asociación civil que se llamaba Encuentro Social, que se dedicaba, surgió en el temblor del 85. Okay. Éramos un grupo de chavos de la iglesia que nos organizamos después del temblor, porque en el temblor llevábamos comida a los refugios, estaba muy complicada la ciudad, fue un tema muy difícil para todos, donde los mexicanos demostramos quiénes éramos solidarios. Ahí surgió Encuentro Social. ¿Tú crees que ese es el punto de salida de Encuentro Social? Ese es el punto de salida de Encuentro Social. Cada vez que había una tragedia, íbamos. Se inundaba Tabasco, íbamos. Aquí nosotros los vimos con mucha actividad cuando fue lo de Jojutla, Sí. Jojutla y los famosos brigadistas. Esa es la esencia del PES. Okay. Esa es la esencia del PES, ¿no? Ayudar, ¿no? Pues, juntado las enseñanzas de mi casa, sí, claro, mi mamá, mi papá, fundamentales para mí, pero lo que aprendí en la iglesia también, pero además mis estudios, ¿no? Pues sí aprendí un poquito de política pública y otras cosas, ¿no? Pero además la experiencia que me fue dando la vida, tus dones, ¿no? ¿no? Y luego la acción civil, donde vimos niños tarahumaras, morirse de frío, que nos dimos cuenta que la pobreza no se alineaba no se arreglaba con unas cobijas que llevábamos, ni con aspirinas, ¿no? La pobreza es un tema sistémico. Todas estas experiencias académicas, personales, familiares, religiosas, comunitarias, vivenciales. dijimos, vamos a ser un partido político. Oye, Hugo, y obviamente cuando tu mamá te ve haciendo toda esta labor en tu ciudad, con tus amigos, con tu gente, no la encontrabas tú hasta cierto punto temerosa de que les fuera a pasar algo, un accidente, el desgajamiento, que se volviera a caer un edificio? ¿No te decía, oye, con cuidado, o Dios te cuida, o cómo le hacía tu mamá? Al final del día Dios te cubre con sus alas y no te pasa nada, ¿no? Sí. O no, hijo, no vayas. ¿Cómo era mamá? Bueno, la verdad, a mi mamá le gustaría que yo siguiera haciendo eso. La que le preocupa es la parte política, porque ya sabe que se tocan otros intereses, ¿no? Me ha visto pues, ya muchos años en altibajos. La actividad política es una rueda de la fortuna, estás arriba, estás abajo, se tiene uno que acostumbrar a eso, ¿no? La familia sufre mucho, ¿no? Porque esta actividad está llena de problemas, te inventan y te dicen lo que no eres, ¿no? Y la gente que te conoce pues le cuesta trabajo. Mi mamá le cuesta mucho trabajo asimilar, ¿no? Cosas que se pueden decir o no decir, ¿no? Decía Carlos Salinas de Gortari, la política ficción. Sí. ¿No? Ahora, pero ¿sabes qué? Además de la fuerza espiritual que me da mi madre, pues ahí están las enseñanzas. Lo que te voy a decir es una entrada muy larga, pero la voy a decir muy rápido. Mi mamá me dijo que si yo quería entrar a la actividad política, ya siendo líder estudiantil en la Facultad de Derecho de la UNAM, tenía yo que convencer a mi pastor. Okay. Porque mi pastor también quería que me fuera a estudiar a Saltillo, que era donde está el seminario de nuestra iglesia, para que fuera pastor. Uh-huh. Y lo convencí con historias bíblicas, fíjate. Como esas piezas de vamos a construir un mundo distinto, pero basado también con los principios bíblicos. Sí. Mira, nosotros partimos de que debe haber autoridad y de que hay un principio de autoridad. Eso es lo que a nosotros nos enseñan. Por eso aprendemos a respetar a nuestros padres, pero también a nuestros líderes espirituales. Por eso es que mi mamá quería que yo lo convenciera. Y un día llegué a la oficina de mi pastor y le dije, lo vengo a convencer. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, le voy a contar 3 historias bíblicas. Y le dije, y usted sabe que yo soy de esos afortunados que no tuvo que leer la Biblia para saberla. Porque desde niño fui a la escuela dominical y entonces desde niño aprendí escuchando. Y la fe a mí, antes de leer la Biblia, me vino por escuchar las historias que me contaban. Y yo le dije al pastor, ¿cómo es posible que el rey David haya sido tan exitoso? Y él me decía, ¿cómo? A ver, platícame. Pues según yo, porque estaba el profeta Natán cuidándolo. Cuando este hombre se equivocó, llegó y le dijo, raja. Te acompaña, a ver, en un tema que es como para la comunidad del PES, que son cristianos, no es tan abierto el tema como para muchos. Te acompaña en todo momento en tus decisiones
tu tema, como lo dice la Biblia. Sí, ¿Te acompaña tu líder espiritual? Sí, no, ni siquiera me gusta decir su nombre, tengo un consejo consultivo Claro. que platico con ellos. Ok. ¿No? Tengo un consejo consultivo y desde luego lo platico con mi pastor, ¿no? Siempre que tomo decisiones, ¿no? Pues, siempre que tomo decisiones importantes, las platico y desde luego con mi mamá, con mi familia, para que las pongan en oración. Fíjate, déjame terminar la anécdota. Sí, no. Luego le dije, oiga, ¿cómo es que se lograron reconstruir las murallas de una manera milagrosa? Un gran líder que se llamaba Nehemías, rápido, pero todo empezó por la oración intercesora de Esdras. Okay. Yo le decía al pastor, para mí está claro, ¿por qué no usted Esdras y yo Nehemías? ¿Por qué no usted Natán y yo David? Es que me identifico con este punto. Se puede hablar. Entonces, cuando yo convencí a mi pastor dijo, ¿debes dedicarte a eso? Yo tuve mi primer gran triunfo profesional, porque logré convencer a los míos de mi vocación. Claro. No sabía lo que me esperaba para lograr. Si la gente cree que esta es una actividad bonita, es una actividad muy complicada, muy compleja. Cuando nosotros hacemos alianza con el presidente de la República, con Morena, la mitad de mis amigos me dejaron de hablar. De gente que me quería, que me apoyaba, mensajes al teléfono diciéndome, hasta aquí oré por ti, no otra vez. Y cualquier argumento importante era rechazado. Pero estas decisiones fueron tomadas en el consejo. Sí. Yo siempre voy a decir, pues es un tema que platicamos mucho en el consejo, tengo testigos de cómo se fue dando el proceso y tengo testigos además de que lo que nosotros buscábamos era derrotar para siempre al PRI, establecer un nuevo sistema de gobierno, que hubiera una verdadera transición democrática, que seguimos esperando, por cierto, pero que confiamos que se puede dar. Nadie dijo que se iba a construir de la noche a la mañana. Es imposible. Oye, es Hugo, imposible. Pero a ver, yo sé que esta entrevista y esta plática contigo, yo sé que las primeras personas o de las primeras personas que les va a interesar esta plática con Hugo Eric Flores, pues es precisamente tu mamá, pero también tu pastor o tu consejo consultivo, ¿no? Les va a llamar mucho lo que vas a decir a continuación, Hugo. Primero, a tu consejo consultivo, ¿cómo van? ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías así en los micrófonos, mandándoles un mensaje entre de agradecimiento y como un pequeño informe speech de que sigues en la misma brecha? Pues lo primero que les tengo que decir es que para poder establecer un gobierno civil hay que establecer un gobierno espiritual. Ellos tienen una obligación y yo tengo otra. La obligación de ellos está pesada. Quien puede entender de temas espirituales tiene que respetar a los pastores, a los sacerdotes, a los cleros de las distintas religiones, porque el tema espiritual funda naciones, ¿no? Reforma naciones, transforma naciones, ¿no? Entonces, yo sigo creyendo lo mismo, que se tienen que levantar un liderazgo espiritual y que derivado de ese mover espiritual se van a empezar a levantar gobiernos civiles. Cuando me dicen si nosotros hemos fracasado, yo volteo a ver a mi consejo consultivo, volteo a ver a mis amigos líderes de la iglesia, pues entonces hemos fracasado todos. Entonces, lo primero que yo le diría es, vamos a seguir luchando, porque la historia que nosotros hemos aprendido desde niños es a perseverar, a estudiar, a darle fuerte, ¿no? Me acuerdo que muchos me decían, si Dios quiere, eso va a permanecer, eso va a prevalecer. Y yo he aprendido, sí, desde luego, que lo que es de Dios permanece, pero hay que trabajar mucho, hay que ser muy constantes, hay que ser muy perseverantes. El plan es uno. Sí, la otra que desde luego, bueno, pues yo necesito protección en oración, eso siempre le pido a mi consejo. Y la otra, necesito consejo. A nosotros sí nos gusta tomar decisiones aconsejadas. Yo no puedo responsabilizar a nadie de las decisiones que yo tomo. Yo no puedo responsabilizar a nadie de la decisión que yo tomé para que Cuauhtémoc se viniera a afiliar al PES, porque la tomé yo. Pero ¿sabes qué? Sí tomé consejo. Okay. Sí lo hice, ¿no? Las cosas van cambiando y las personas cambian. Desafortunadamente esas cosas nos han sucedido. Yo sigo creyendo que el liderazgo espiritual tiene que restablecer el tejido social. Me gustaría, y seguimos esperando los líderes espirituales que se levanten. Ahorita le entramos a esa grilla, sí. Como la de Cuauhtémoc, Hugo, porque hay un punto que a mí me encanta, ¿no?
cuando tú andabas ahí en Tijuana y que te fuiste a Estados Unidos y que extrañabas a mamá y que extrañas a tu vida, a tu familia, a tu iglesia, a tus pastores, porque solitos se les extraña de pronto. Hugo, regresas a casa, regresas con tu mamá, a quien yo sé que tú amas y respetas, y con todo cariño le mandamos un saludo. Mándale un saludo a tu mamá, la Desde verdad. luego. Va a ver esta entrevista. Sí, claro que sí, además se la vamos a pasar de inmediato. Le decimos Chicha, se llama Juana Alicia, pero Ok. en mi casa le decimos Chicha a mi mamá. Dile algo, Te amo, Chicha. pero dile algo así grandote, bonito, porque te apoyó inmenso, Sí, ¿no? claro. Y la oración, de verdad yo sé que ella ora tempranito y Sí, que le sí. pide a Dios por su niño y por su pastor y por su iglesia, pero le pide a ti por este proyecto y por este momento, y es un momento en el que estás pasando. Fíjate, en una ocasión me entrevistaron pues un medio nacional y me dijo, oye, Eric, hiciste un partido una vez y lo volviste a hacer 2 veces. ¿Qué se siente haber fundado un partido? Y mi respuesta casi fue espontánea. Hay que preguntarle a mi mamá. Es un tema de valores, nada más. Lo que aprendes en tu casa, perseveras, ¿no? Ahora que tomamos la decisión de ir a la conferencia de prensa, lo platiqué con mi mamá. Y lo primero que me dijo es, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Entonces, te mando un saludo, Chicha, porque me enseñaste desde niño a esforzarme, a trabajar muy fuerte, pero también a ser valiente. Y yo le mando un saludote porque tiene un gran hombre, un gran hijo, ha dado muestras de muchas cosas, y los caminos, cuando parece que un proyecto se cayó, de pronto los caminos se abren, es cuando se están abriendo las puertas que son para muchos de bendición, y así espero que todo este enorme proyecto que está respaldado, obviamente estoy dando un poquito de tiempo, Hugo, para que tomemos aire, ¿no? Sí, muchas gracias. Porque Es que el tema de mi mamá sí me emociona. No, pero es que nos Este, emociona todo. No, me tocaste donde... Es que nos emociona. No, Sí, es que sí, no, sí. y además que no es un. No, tema y de además te lo provocación agradezco del tema. porque... Yo siento Porque que. al final me demuestra quién soy, porque hay mucha gente que tiene conceptos equivocados de mí. Yo sé que además, Chicha va a recibir esto como se lo merece. Claro. ¿No? Es un mensaje que a veces nos cuesta mucho trabajo a los hijos decirle, mira dónde estoy, gracias. Claro. Y tú eres parte de esa enorme y Sí. gran formación, ¿no? Si me ayudan nada más aquí, producción, ayúdame con una servilletita si eres tan amable, por favor. Porque hay un punto, Hugo Eric Flores, donde la vida muestra distintos caminos, ¿no? Tú tenías, seguro estoy, de irte por una ruta de únicamente gente de la iglesia que participara, o gente con principios cristianos, pero me lo has dicho hace ratito, el pez era libre, era un concepto de libertad, es un concepto de sumar a muchos, y se te aparece en la historia un personaje que a todas luces es un personaje, un gran, enorme personaje del fútbol nacional, mundial, como lo es Cuauhtémoc Blanco. O sea, eso es indiscutible. El hombre se supo mover, lo supieron manejar muy bien en algún momento como para que lograra esos roces de esas esferas, pero Hugo Eric se encuentra con 2 personajes en ese momento de la película. Uno que es Cuauhtémoc Blanco y el otro que es su manejador, José Manuel Sanz, ¿no? De manera histórica, ayúdame, pásale por aquí, ayúdame por favor para que tomemos por aquí Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Pablo. Gracias. Gracias. Estamos aquí platicando con Hugo Eric Flores, estamos bien. Y sin lugar a dudas, te encuentras con estos 2 personajes, diferentes los 2, y te encuentras con que de pronto el PES, el partido, es el responsable de gobernar Morelos, porque muchos dicen, es que llegó la persona y él es el responsable. No, también el prestigio del partido está en juego, estuvo en juego, Hugo. Sí, sin duda. Tomas a 2 personajes, uno que hasta donde sabemos, y seguramente lo tendrás en un mejor radar tú, tenía actividades que eran distintas al querer gobernar, y el otro que quería avasallar todo el tema del gobierno. ¿Cómo conviviste con esa dinámica, Hugo? Sí, sí. Mira, yo creo que había una gran ilusión. Yo siempre pensé que Cuauhtémoc era un líder natural, que podía encabezar un equipo, y que pensé que por su formación deportiva sabía trabajar en equipo, pero bueno, pues con el tiempo me fui descubriendo que eso no fue así. Yo me encuentro con Cuauhtémoc porque
Nuestra regidora, Greter, que es la secretaria general del partido, lo acerca con nosotros. Después se llevaba algunos proyectos cuando nosotros éramos diputados. Y después de nuestros primeros encuentros, empiezan a tener pláticas conmigo para la incorporación. Ellos ya se estaban saliendo del partido que los llevó. A mí me cayó bien Cuauhtémoc porque era muy sincero, era muy fresco. O sea, no esperaban ganar la alcaldía. La ganaron, ¿no? Pero no esperaban, no traían plan de gobierno, no traían nada. Cuando él se viene al partido, yo me doy cuenta que no hay en el municipio un plan de gobierno, y además veo un gobernador. Tú lo tomas como alcalde, ¿no? Sí, Primero. así es. Él se acerca con los mitad. diputados, empezamos a ver la posibilidad de que él se incorporara ya al PES. Estas primeras pláticas las tuve con José Manuel Sanz, ¿no? Las tuve con Juan José Arrece, ¿no? Y después ellos incorporan a su equipo de estas pláticas a Pablo Ojeda, que era un ex compañero mío. ¿Ojeda no llega contigo? Porque la pregunta era de muchos, era no. ¿Pablo Ojeda llega con Encuentro Social o llega No, por Pablo ya estaba empezando a ser abogado de Cuauhtémoc. Ok. Entiendo que fue Juan José Arrece quien lo acerca, y bueno, pues cuando a mí me lo traen, eso a mí me genera una gran confianza. No que fuéramos amigos muy estrechos, ahora lo somos, pero éramos conocidos, nos caíamos bien, había respeto, ¿no? Profesional, ¿no? Entonces, pues eso me generó confianza, y bueno, empezamos un proyecto, y el proyecto desde el primer día era la gobernatura. Un día, por cierto, me encuentro con alguien en un centro, en un súper en Acapulco. Allá tengo mi casa de descanso, no me da pena de decirlo, pero la tengo hace muchos años. Nos encontramos, ¿no? Tú y yo. ¿No? Y entonces ahí de repente un comentario hasta bien, correcto, porque desde la incorporación de Cuauhtémoc el proyecto era la gobernatura, y nos metimos a defenderlo de todo a todo. Estaba leyendo ayer la columna simplista de uno de sus columnistas pagado. Yo digo, híjole, esa no es la historia. Bueno. Y, ¿qué te puedo decir? Esa no es la historia. Que se van a inventar una historia, que se inventen una historia creíble, no una increíble que no se crea. Yo por eso no escribo historias. Yo voy con los actores de la historia misma. No, pues sí, que sean las cosas. Pues cuando lo tomamos era para hacerlo gobernador. Claro. Ese era el proyecto. Estamos hablando de que el PES o Eric Flores toman a Cuauhtémoc Blanco, pero con dos fracasos políticos muy importantes. Él llega con el partido, el PSD, Partido Socialdemócrata, ¿no? Llega con los Yáñez, y su primer fracaso es pelearse con el partido que lo lleva al poder. Ese es su primer, digámoslo de alguna forma, en política estas cosas son como muy sensibles, porque estás hablando de la traición a tu partido, al que te llevó, ¿no? Al padrino, por decirlo de alguna forma. Después, tratando de evitar el choque de trenes con el Partido Socialdemócrata, Cuauhtémoc hace alianza con el gobernador, con Graco Ramírez. Entonces se acercan personajes como enviados, que es Jorge Meade Jr., hijo. Ellos traen ahí su dinámica, comienzan con una dinámica que fue meteórica porque muy rápido tronó, ¿no? Muy rápido reventó esa dinámica por la diferencia del mando coordinado, mando único, como se llamara en ese momento. Y despuesito, ya cuando él está acéfalo, como que se quiere quedar como independiente, y no había gobernanza, no había gobernabilidad, no había acuerdos. ¿Y dónde voy viendo ahorita más o menos otro escenario similar? Pero no había acuerdos en los cabildos, no estaban los regidores, no caminaba Cuernavaca. Cuauhtémoc Blanco va a dar a los patios de Catedral, a quedarse en una casa de campaña porque se dice amenazado de muerte, y ahí es cuando encuentra el arropo de un partido como lo es Encuentro Social, ¿no? Así es. Esa es la película. Esa es la película. Y Hasta de ahí lo ese defendimos momento. de todo a todo. Teníamos bancada, teníamos relación con el gobierno federal. Ahí andan diciendo que fue Miguel Osorio quien formó el partido. Perdón, a Miguel Osorio yo lo conocí 3 días antes que nos dieran el registro. Nada que ver. Nada que ver. Y claro, yo siempre voy a decir, lo que yo aprecio de Miguel Osorio es que acuerdos que tuvo con nuestro partido, acuerdo que cumplió. Okay. Incluyendo defender a Cuauhtémoc Blanco del gobernador Graco.
incluyendo eso. O sea, ustedes realmente sí le metieron con todo el Pero acelerador de para la todo defensa de a todo. Cuauhtémoc. Bueno, pues cuando a Y hoy eso Cuauhtémoc ya lo se- culpan de un y- hoy asesinato, eso ya se olvidó, ¿quiénes pues. fueron quienes lo defendieron? Y eso Nosotros ya le se- trajimos apoyos políticos, apoyos económicos, le pusimos el vehículo y lo más importante, lo quieran aceptar o no, nosotros no lo utilizamos a él nos utilizó a nosotros. El gran acuerdo con Morena que nosotros generamos es que se le deja al PES la gobernatura de Morelos. 45 candidaturas a diputados y 5 candidaturas al Senado. Por cierto, luego cedimos una, la de Morelos, porque habíamos ganado ¿En la figura de quién? candidatura para gobernador. ¿En la figura de quién? ¿De Rabín? Bueno, de su hermano? Sí, bueno, nosotros ¿De íbamos a Radamés? poner al candidato, venía en el acuerdo, pero cuando nosotros ganamos, yo quiero tener un gesto político, porque a mí sí me gusta hacer política, a mí sí me gusta llegar a acuerdos, entonces tenemos un gesto político y nosotros le decimos a Morena, pongan ustedes. A Morena el grupo de Rabín, que Rabín era el posible candidato para Sí, que sí, se bueno, bajara, a ver, dejar la senaduría. Rabín ya era el candidato. Cuando nosotros llegamos al acuerdo con López Obrador, él me pide hacer una encuesta, nosotros traíamos nuestras encuestas, le dijimos que sí, desde luego, y entonces supeditamos la posibilidad del acuerdo nacional a los resultados de esto. Cuando Cuauhtémoc lo hacemos candidato aquí, nosotros decimos caminamos en todo lo demás. El acuerdo que firmó el PES, un día antes que se concluyera el periodo para firmarlo, ¿no? Estaba supeditado a toda esta gran negociación, pero principalmente Morelos. Si a ellos ya se les olvidó, a nosotros no se nos olvida. Ellos creen que el presidente quiere utilizar, y se la creen de verdad, porque son egoístas, narcisistas. A Cuauhtémoc Blanco fue al revés. Cuando se da la alianza del PES con Morena y con el PT en este estado, ¿no? Y por esto tuvimos también un gran apoyo del profe Anaya a nivel nacional para la candidatura de Cuauhtémoc, no pusieron objeción, a ellos no les tocó en el acuerdo ninguna gobernatura, al PES sí. Te voy a platicar una historia, Hugo. De hecho, en gran parte, a mí, a mi familia, no sé si haya sido para bien o para mal, pero a mi familia nos tocó ver y sentir y vivir muy de cerca el que Morena ganaba Morelos sin candidato, ¿eh? Sí. Porque ganó Cuernavaca Sí. sin candidato. Así es. Y ahí, pues bueno, llega mi hermano, mi familia, ¿no? Llega mi familiar a ser el alcalde, pero te digo que no sé si para bien o para mal, pero la historia es esa. Si el mismo momento se hubiera vivido con Cuauhtémoc, o sin Cuauhtémoc, o con Rabín, o ya ponle el candidato que hubiera sido, el resultado hubiera sido similar. Claro. A ver, cuando logramos esa coalición, que era una coalición muy poderosa, también el presidente tenía sus objetivos de sumar esta coalición al PES, porque Pero en el contexto nacional. era la apertura ya Ok. de su movimiento, ¿no? A otras expresiones, otros pensamientos. Era la apertura total de su movimiento para tratar de gobernar a todos los mexicanos. La incorporación del PES era clave estratégicamente a esa coalición, porque Es que ya no sumaba- iba MC. Sumaba además la pieza que le faltó en las otras dos históricas. Sí, claro. ¿no? Sí, sin sí. esta pieza, sin el rompimiento de esos paradigmas de la derecha, Ujú. pues él seguramente también hubiera estado a punto tomando Reforma otra vez. O sea, sí fue una parte de una suma importante de la Sí, sociedad. porque entonces ya el movimiento del presidente López Obrador se vuelve amplio. No se limita solamente a la izquierda, sino que la incorporación del PES ya era un movimiento de carácter nacional donde grupos distintos podían entrar, partidos distintos podían entrar. Entonces, cuando se hace esto Ujú. y se consigue, pues yo les decía, pues para no regarla, ¿por qué no vas, te registras? Te vas a tus departamentos de Acapulco, porque tiene departamentos en Acapulco. Ahora nada más dicen que yo antes de que llegara a este estado ya tenía mi casa de hace tiempo. ¿no? Bueno, yo cuando te vi, estabas en un departamento en Acapulco. Pues sí. ¿No? Así No es. sé cuál, Así es, no así lo es. ubico ni lo conozco, Sí, pero sí. nos encontramos en el supermercado, tú estás Exacto, haciendo sí, tu en mi súper casa, para en mi tu casa, casa y sí. yo mi súper para la mía, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Ahí platicamos. porque ahora dicen, ay, pues también ellos tienen, pero bueno, y eso es fruto de mi trabajo, puedo Ay, si demostrarlo te todo. Pero a si ver, te contara que de hecho los que te criticaron también tienen sus casitas en hombre, pues, Tabachines. pero a ver, bueno, para pero mí, déjame, fíjate, es que- en la narrativa ahí, se gana aquí por la fuerza de López Obrador. López Obrador había ganado indiscutible. 2 veces antes. Ese acuerdo era la gobernatura y surgieron grandes ilusiones.
¿Por qué? Porque llegábamos sin compromisos, Pablo. Imagínate qué gobernador llega sin compromisos, con el apoyo presidencial, con un partido nuevo, con un partido limpio, pero de repente a los otros días de la elección, no, es que nos hubiéramos ido solos. ¿Por qué? Porque yo proponía que se incorporara gente de Morena al gabinete de Cuauhtémoc Blanco, que se buscara a Rabín y se le dijera, aquí hay 2 espacios para el gabinete, que se hiciera una confluencia de acuerdos, que se buscara gentes, que se gobernara de manera distinta. Fíjate, un día llegué con la propuesta de que el secretario de Salud fuera el ex candidato a gobernador del PAN, para hacer un gobierno plural, distinto, ciudadano, con los mejores hombres, que se buscaran rectores, que se buscaran académicos. Todo parecía indicar que se podía hacer eso y que Cuauhtémoc fuera el capitán que empujara, que gobernara, que liderara. ¿No? Mientras se construía un gobierno de notables al no tener compromisos y a la vez se le daba entrada a los cuadros de Morena que habían sido desplazados porque la candidatura no queda en ellos. No se aceptó y empezaron ahí a hacer componendas. ¿Quién es el que bloquea Sanz? Mira, yo digo que en ese momento José Manuel tenía gran influencia, pero han pasado unos años y la verdad es que yo tengo que decir las cosas como son. Quien toma las decisiones y generalmente con necedad es Cuauhtémoc, porque se tienden cortinas de humo. Sanz es el responsable, Ueric es el responsable, y ahora ¿quién va a ser responsable? ¿Ulises o Mercado? ¿Quiénes van a ser? Porque se crean cortinas de humo para no llegar a quien toma las decisiones en este estado, y quien tomó las decisiones del gabinete en este estado no fue José Manuel Sanz, influyó, no fui yo, influí. Y en algunos nombramientos, como el de Pablo, yo le decía, por favor, hombre, pues es tu abogado, es un hombre con experiencia, ¿no? Tiene bastante mano izquierda, no se puede. Esa película que de pronto queda por ahí en el limbo, de que Cuauhtémoc está solito, no piensa, entonces sí toma las decisiones. Claro que toma las decisiones. Okay. Claro que toma las decisiones y no es cierto que esté solito. A ver, a ratito, cuando toma gran fuerza el grupo de Sanz y está Ulises aquí, nosotros ayudamos a Ulises, a mí, pues ahí están las cosas, yo apoyé a Ulises. ¿Por qué? Porque pensé que había necesidad de tener un contrapeso y a mí ya no se me estaba escuchando porque no estaba de acuerdo en las decisiones, porque los proyectos que habíamos quedado de llevar a cabo no se estaban llevando a cabo. Me la voy a seguir diciendo, se pudo haber construido un proyecto con la imagen deportiva de Cuauhtémoc aquí muy fuerte. Íbamos a becar a niños para descubrir a los niños talento, íbamos a buscar a los Cuauhtémocs. ¿Para qué? Para que el gobierno los becara y los fuera llevando en las distintas disciplinas deportivas. Íbamos a construir decenas de canchas deportivas en los barrios, en las comunidades. ¿Para qué? Para que los muchachos se fueran a jugar, tuvieran un medio de distracción. Íbamos a buscar construir un centro de alto rendimiento. Cuando se decía, el presidente traía el plan de centralizar el gobierno federal, que le tocaba aquí Banobras, nosotros dijimos, no, la CONADE, presidente. Íbamos a traernos en proyectos ahí al World Trade Center al equipo olímpico de gimnasia, íbamos a buscar la franquicia de un equipo para regresar a la primera división al estado, íbamos a abrir las escuelas los fines de semana para el deporte recreativo, que las familias fueran a jugar básquet y vóley, íbamos a cerrar calles de Cuernavaca para hacer circuitos de ciclistas, íbamos a decir hay que hacer deporte, nos íbamos a convertir en un centro nacional de atracción de deportistas de alto nivel. Todo eso pudimos hacer y no lo quisieron hacer. ¿Y hoy en qué quedó? Desde tu punto de vista, o sea, en este resumen de lo que no se hizo, ¿ahora en qué quedó? Pues quedó en pura burocracia, quedó en no querer hacer nada, en trabajar muy poquito tiempo, ¿no? Me da risa cuando veo, yo aquí trabajaba de las 8 de la mañana a las 9 de la noche, ¿no? Y cuando yo iba a comer a Residencia, me iba después de comer, pues cuando yo me doy cuenta, ¿no? Con el paso del tiempo, que no se me escucha, pues entonces yo empiezo un poquito a poner distancia, pero a tratar de influir de otra manera. Nosotros estuvimos apoyando muy fuerte para que Ulises fuera ese equilibrio, pero al final nosotros nos fuimos dando cuenta que al final quien tomaba las decisiones era Cuauhtémoc. Esa es la verdad. Las poquitas buenas y casi todas las malas, ¿no? Y si empezabas a disentir con él, pues simple y sencillamente no eras ya parte, ¿no? De los que a todos le dicen que sí, y no pudimos llevar ninguna política pública. A ver, díganme una obra de gobierno importante, una buena política como esta que les estoy platicando.
El tema, por ejemplo, de la reestructuración financiera, hay que preguntarle a Cuauhtémoc a quién se le ocurrió. Cuando yo reviso las finanzas del Estado, me doy cuenta que no hay espacio por la deuda que había dejado el anterior gobernador, y no nada más el anterior gobernador, gobernadores anteriores. Le dije, pues estás igual que en el municipio, no hay espacio. Le vamos a proponer al presidente una reestructuración de la deuda, le proponemos hasta que sea vía Banobras, y ya después lo opera la gente de Cuauhtémoc, pero la idea fue mía, y la aprobación, yo convencí al presidente, claro, ahí estaba Cuauhtémoc, y le echamos todas las ganas para convencer al presidente, y nos ayudó para que hubiera recursos frescos. Esos que no se tenían, se iban a ahorrar de los intereses, porque íbamos a pagar menos interés, era oxígeno puro para el gobierno de Cuauhtémoc. Yo digo, ¿y ese dinero qué han hecho con él? Porque hicimos una reestructuración de la deuda, y ellos no conocían estos temas, Pablo, nosotros sí, porque nos hemos dedicado a esto, somos administradores públicos, conocemos los temas. Insisto, ellos lo operaron, la idea fue mía, la aprobación fue del presidente. La pregunta es, ¿dónde está ahora? Había grandes proyectos, ¿dónde están? ¿Dónde están esos proyectos? Hoy Hugo, veo un punto que siempre lo buscaré, que es de pronto el tema de los encuentros, como el encuentro social, vaya, ¿no? Pero tú ves que de pronto sea totalmente irreconciliable. Hubo 2 mensajes en la famosa rueda de prensa que tú generas, que además me parece que no es una rueda de prensa que se le ocurre a Hugo, Eric, sino la veo como un evento que viene respaldado por fuerza, por otras fuerzas, ¿no? Lo veo como aquí en el estado de Morelos nos ha tocado vivir 2 procesos muy complicados. Uno, el de Jorge Carrillo Lea, que lleva una separación de cargo en su momento, por allá del rumbo del 96, 97, viene una separación de cargo y se da todo un proceso de falta de acuerdos y de consensos en un Congreso del Estado. Llegan otros gobernadores, etcétera, etcétera, pero fue un momento muy complicado en lo político para nuestro estado de Morelos. De pronto llega el año 2000 y pareciera como que venía la revancha, ¿no? Llega Sergio Estrada y en su 4º año de gobierno, comenzando en el 3º, pero en el 4º año de gobierno, Sergio Estrada comienza también a pasar un proceso similar al de un juicio político, la destitución se va a caer y se desgasta todo el tema de la imagen y demás, pero se logran acuerdos, consensos con los diferentes grupos y las bancadas en el Congreso, y Sergio Estrada concluye y ratifica el Partido Acción Nacional su gobierno con Marco Adame, y ahí pensaban todo el mundo que otra vez venía balanzándose el PRD, y todo el mundo se quedó así como en stand-by, ya no pasó nada, ¿no? Concluyeron las cosas, los términos, y bueno, viene a gobernar el Partido de la Revolución Democrática. Pero hoy día, cuando escucho este mensaje de esta rueda de prensa, escucho 2 vertientes, la de un Hugo Eric, que está haciendo los señalamientos con conocimiento de causa, fuertes señalamientos, alguno de ellos, pero después escucho la de otro de los liderazgos de Encuentro Social, como lo es Moisés Agosto, Ulloa desde Cuautla, pero él dice, está listo el Encuentro Social para hacer acuerdos con Morena. ¿Dónde está parado el tema? Entonces, ¿esta es una búsqueda de acuerdos, es una búsqueda de consensos o es irreconciliable? Cuéntamelo un poquito. Bien importante decir que nosotros seguimos generando acuerdos con Morena, y seguimos platicando. Yo estoy hablando con los precandidatos de Morena. ¿Con Ulises en el caso Morelos? Bueno, no hemos hablado en el caso Morena Morelos. ¿Pero está abierto, o Eric, Ulises, están abiertos para sentarse o está rota la comunicación? No tenemos comunicación de hace tiempo. Por cierto, yo tengo que decir, Ulises siempre fue una gente bastante correcta con nosotros. Fue presidente del partido, del Solidario, ¿no? Creo que le hicieron falta apoyos y cosas que no se quisieron hacer, y que bueno, ahora se están más o menos empezando a hacer, y yo digo que bastante raquíticamente, pero nuestros acuerdos son nacionales, y en los acuerdos nacionales veremos si incluimos o no incluimos Morelos. Nosotros vamos a llegar a la elección presidencial con 21 partidos políticos estatales, somos una fuerza nacional, tenemos presencia nacional, sí, no tenemos registro nacional, pero tenemos presencia nacional, y estamos abiertos. Nosotros vamos a hablar con todos los actores políticos, como hace 5 años hablé, con todos, hablé con Anaya, hablé con mí, desde luego con el presidente López Obrador, y tomamos nuestras decisiones. Llegará el momento que el partido tome sus decisiones, y si el partido está
por tomar decisiones, de acuerdos con Morena, lo vamos a hacer. Tenemos todas las puertas abiertas. Yo sigo hablando con ellos, con funcionarios públicos federales. Me da un poco de risa cuando vienen acá al estado y decir, no, ya no lo reciben, no, ya no le hablan, no, ya le cerraron las puertas. Pues eso no es cierto, eso está en el imaginario de ellos. Al contrario, yo vengo a decir la verdad. El presidente está en un ejercicio de gobernabilidad, y así como viene a respaldar a Cuauhtémoc, y hace bien porque es el presidente, a generar gobernabilidad en el estado, lo mismo hace en Nuevo León, y lo mismo hace en Baja California, y lo mismo hace en Colima, y lo mismo hace en Veracruz, y lo mismo hace en Puebla. Lo hace en todos lados. Nada más que aquí pensamos que solamente lo hace con el gobernador, y no, el presidente es un hombre institucional. En algún funcionario federal algún día me dijo, el presidente se quiere ir sin él haber hecho que ningún gobernador haya sido sustituido y todo eso, porque para él eso es burlar la voluntad popular. Pero de pronto, en este conocimiento de lo que te digo, de lo que pasó en el 97 con Carrillo Lea, lo que pasa en el 2004 con Sergio Estrada, de pronto siento un ánimo que es similar al de una tormenta perfecta, como cuando veas viendo que en el horizonte se juntan las nubes negras, dices, de pronto pareciera que va a llover, y aquí de pronto comenzamos a ver así nubecitas negras, Hugo Eric, donde decimos de pronto, como que se está formando una tormenta. ¿Estás listo para ese proceso de esa tormenta, Hugo? Sí, estamos listos porque al final del día es tu lo que nosotros partido que demandamos es acuerdos políticos. Debimos haber hecho política desde el principio y no se quiso hacer. Se aferró y se empezó a ver enemigos a todos. Yo fui testigo. Iban y acusaban. No me dejan gobernar Graco. Después, no me deja gobernar Rabín. Luego, Uriel. Y ahora somos Hugo Eric y Pablo. Y mañana, ¿quiénes van a ser? No, hay que generar acuerdos. Fíjate, un día con los alcaldes yo le dije a Cuauhtémoc, oye, los alcaldes de ahorita se van a lanzar de diputados. Ahorita ellos te están pidiendo apoyo a ti. Mañana tú les vas a pedir apoyo a ellos. Generemos acuerdos. Y en mi casa se generaron acuerdos que otra vez él no cumplió. Y si hoy los diputados que eran presidentes municipales pueden hacer una lista de los compromisos incumplidos, yo la avalaría. Porque yo fui testigo de esos acuerdos que no se cumplieron. Creo que en estos momentos lo que necesita el estado de Morelos es llegar a acuerdos políticos para que lleguemos a unas elecciones en paz. Si no hay acuerdos políticos, no vamos a llegar a unas elecciones en paz. Entonces, la tormenta perfecta se está armando, pero va a jugar en contra de la sociedad de Morelos. Eso es lo que va a terminar pasando. Vamos a tener elecciones muy difíciles, complicadas. De por sí, el ánimo nacional está polarizado. Pues aquí hay que llegar a acuerdos. El gobernador tuvo que haber llegado a acuerdos con el anterior presidente municipal y tiene que llegar a acuerdos con el actual presidente municipal de Cuernavaca. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué todo es negarse? El gran acuerdo que hoy se tiene que construir, y a mí me parece que el Congreso va a ser fundamental, es cómo se le va a dar gobernabilidad a este estado. Y yo creo que hoy los poderes estatales, porque el Ejecutivo no es el único, ha llegado el momento que funcione el tema de pesos y contrapesos. Claro, ese es el punto del Estado, que el judicial, que el Congreso, desde luego que los poderes autónomos... De pronto es saber quién trae más aliados, ¿no? Sí. También. Es que de manera increíble hay otros actores que sí se dedicaron a hacer política y que fueron construyendo alianzas. Cuando se tuvo todo para ir generando acuerdos políticos, pero además acuerdos políticos que ayudaran a gobernar, que la gente terminara siendo la beneficiada, porque cuando hay acuerdos políticos es posible gobernar. Claro. Pues no se quejaba Cuauhtémoc y nosotros, el PES, de que era imposible gobernar el municipio porque el gobernador metía la mano, y terminamos haciendo lo mismo. ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está el cambio? No llegó al estado de Morelos, desafortunadamente, Pablo. Hugo Eric, esta es la primera de muchas pláticas que seguramente tendremos aquí en tu casa. Esta es la Cueva del Lobo, esta es un lugar diseñado específicamente para todos ustedes que de pronto queremos platicarle a la sociedad la verdad, nuestras verdades de cada uno en nuestros corazones. Pero yo no me gusta irme, Hugo, sin una parte que es la pieza más bonita, yo creo que desde la historia de todos y cada uno de nosotros. Recordar a ese joven inquieto, Hugo, que también estuvo allá en el despacho y que tuvo su casa ahí pegado en la zona fronteriza con Estados Unidos y que te ibas al Congreso. ¿Qué le dirías tú a ese chico? ¿Dónde andas? ¿Cómo te fue?
¿Cómo van? ¿Cómo van a estar las cosas, Hugo? Sí, sí. Pero dámelo en una reflexión para muchos chicos que nos están viendo hoy y que están en ese mismo proceso, ¿no? Que de pronto están en la intensidad, saliendo de la carrera, que están terminando sus estudios, que están comenzando en el despacho, comenzando el negocio, comenzando su clínica. ¿Cómo decirles qué pasa la vida? Ujú, ujú. Híjole, qué pregunta tan profunda y tan interesante, porque por ahí hay una película de hablando de a ti mismo cuando eras joven, ¿no? Sí, ¿no? Está bien bonito el tema. Sí, claro, yo después de Despacho lo fundamos hace 25 años, tengo 25 años que salí de la maestría y llegamos. Fíjate que le diría que estuvo bien, que fuera muy esforzado, que trabajara mucho, que estuvo bien que se preparara. Le diría que tiene que ser absolutamente firme en sus convicciones, que tiene que cuidar a sus amigos, que tiene que cuidar a sus aliados, que tiene que cuidar a quién le pone la confianza, ¿no? Que tiene que cuidar su corazón, ¿no? Que tiene que cuidar la parte emocional. Me dediqué mucho tiempo a cultivar mi parte espiritual, intelectual, pero la parte emocional que se construye con los amigos, con los que te dan alegría día a día, solo lo he construido con mis hijos, fíjate. Porque cuando me doy cuenta que tenemos maneras de vivir distintas, de algunas gentes, yo le diría a ese chico que la única, o varias cosas, ¿no? Que tiene que buscar que sus amigos sean mejores, que se junte con gente que se parezca más a él, ¿no? Porque cuando te empiezas a juntar con gente que no se parece tanto a ti, terminas muy frustrado, terminas muy traicionado, entonces tu parte emocional sí se desequilibra, ¿no? Yo le diría que siguiera luchando por sus ideales, ¿no? Porque creo que valen muchísimo la pena. Hugo Eric, te agradecemos enormemente el que hayas estado esta tarde con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo, Pablo Ruiz. Dios te bendiga. No, hombre, y usted sabe que aquí en la Cueva del Lobo este espacio está diseñado para ti. Este espacio está diseñado para que nos veas en cualquier lugar donde te encuentres. Lo puedes ir checando a través de los bullets. Hoy sé que se llaman bullets, Hugo. He evolucionado, mi mente evolucionó de una forma extraordinaria con todo esto del tema de las redes sociales. Hoy sé que se llaman bullets, reels, se llaman resúmenes, se llaman contenidos, se llama la entrevista completa. Y de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pero sobre todo, gracias a ti que estás del otro lado de tu teléfono, de tu tableta, de tu computadora, que estás del otro lado del universo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la Cueva del Lobo.